Gladys Catricheo Rivero, participante del proyecto Chilcatun Tañimapu, Aprendo de mi Tierra, financiado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, en la modalidad de pueblos originarios. Hoy hablaremos del PIAM, en el módulo 3 de EPEU. El PIAM es un relato verídico de sucesos ocurridos o transcurridos desde la antigüedad, transmitido de generación en generación. Estos sucesos pueden ser la creación del mundo, de fenómenos naturales, de hechos históricos. Son relatos que se han transmitido desde los putaqueches, de los antiguos, hasta nuestras generaciones actuales. Estos eran transmitidos oralmente. Ahora los podemos encontrar en videos, los podemos encontrar escritos, pero antiguamente era oralmente, y de esa forma, por ser de esa forma, no sabemos sus autores. Pi significa decir, am, alma. Piam es decir con el alma o hablar con el alma. Por eso los relatos son tan propios, son dichos con tanta pasión y se han transmitido de generación en generación, tal como la creación del mundo o el diluvio, donde participa la serpiente Kaikaibilu y Tren Tren. Ya, esos serían algunos relatos. Dentro de los relatos podemos tomar como centro de la historia o de la narración elementos de la naturaleza, hechos históricos. Podemos tomar la creación o formación de los ríos, las montañas, Alihuén, como el Folle, como el Maqui, el Trihue y otros. También pueden ser utilizados sus personajes, pueden ser animales, yin, tales como Pañe, Ñorro, Trewa, Ñarqui, Cegú, ¿ya? Y también podemos tener aves, uñón, como pinza, como el caucau y otros. También pueden ser parte o protagonistas de los PIAM los insectos, tales como Yampusquén. Y tenemos también las personas. Las personas también son muy importantes en los relatos de los PIAM, tales como nuestros grandes héroes, Lefcharu, Caufulicán, Colopoló y otros. Muchos tantos que tenemos, pero ellos son importantes en el protagonismo y en el desarrollo de un PIAM, quienes lucharon en las grandes batallas, y mencioné algunos de nuestros grandes héroes. Ya las diferencias que podemos encontrar entre un EPEU y un PIAM. EPEU es un relato ficticio, es decir, es algo que yo inventé. El PIAM es un relato verídico, contado con mucha pasión. El EPEU, sus personajes, aquí tenemos una similitud. Los personajes pueden ser los mismos tanto del EPEU como del PIAM. El EPEU tiene un autor conocido. Algunos son desconocidos, los más antiguos, pero la mayoría son conocidos. Y el PIAM, en su mayoría, son desconocidos porque son relatos antiguos que vienen transmitiéndose de generación en generación. ¿Ya? ¿Alguna otra diferencia? Podemos encontrar en el EPEU que es valórico, ¿ya? Que este es un relato valórico y que deja una enseñanza de vida. Sin embargo, en el PIAM es un relato verídico que nos cuenta cómo fue o cómo sucedió tales o cuales cosas, ¿ya? Ya sean de la historia, de la creación o de las fundaciones, son relatos históricos.
Entonces eso nos sirve para aprender algo que nos va a dar a entender nuestra formación de personas, de culturizarnos, y también el EPU también nos proporciona información importante de conducta de vida, cómo ser mejor, cómo llegar a ser un kimchi, un sabio. Esos serían algunos tips, algunos ejemplos de EPU, de PIAM. En el EPU tenemos ya les he comentado que tenemos algunos que son como el zorro y el zorro y la perdiz, o en un PIAM sería Kai Kai y Chen Chen. Chilcatontañi Mapu, aprendo de mi tierra. Relatora Gladys Catricheo Rivero. Este proyecto es financiado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, en la modalidad de pueblos originarios. Módulo 3, EPEU. Clatoy EPEU. Contenidos de la clase, el PIAM. Definición de PIAM, ejemplos de PIAM. Diferencias y similitudes entre EPU y PIAM. PIAM. Definición de PIAM. Son relatos fundacionales propios de la cultura mapuche. Explica fenómenos naturales o sucesos históricos del pasado. Los temas pueden ser guerras y batallas, creación de las montañas, formación de los lagos, día y noche, historia del volcán, creación del mundo y muchos más. Los personajes pueden ser elementos de la naturaleza, personas, insectos, animales, aves, todos ellos o algunos solamente de ellos. Como persona podemos tener a Leftraru, contar la historia de Leftraru, nuestro héroe mapuche, uno de nuestros grandes héroes mapuche. Collin, animales. Tenemos a Degun, que es un ratón cola de pincel originario de nuestro territorio. Iquique, insectos, Yampusquem. Uñum, Uñum es aves. Y acá tenemos a Inda, y él es el colibrí, o también llamado picaflor. Señen es un volcán. Elementos de la naturaleza se están contemplados ahí, algunos. Algunos PIAM son Tren Tren y Kai Kai Bilú, la creación del mundo. Pin significa en Mapuzungún decir, alma, decir del alma. Ya, el decir del alma es relatar un hecho con mucha convicción y pasión, el cual es transmitido oralmente de generación en generación. Epeu Capiam, Epeu y Piam. Diferencias. El Epeu narra sucesos ficticios, el Piam narra sucesos verídicos. El Epeu es valórico, el PIAM histórico. El EPU, su autor casi siempre es conocido, y el PIAM casi siempre el autor es desconocido. Similitudes. Los personajes pueden ser los mismos del EPU y el PIAM. En ambos se utiliza la personificación. Los contenidos de la próxima clase, en el módulo 4, Melitroy, narración de PEU, narración de PIAM, creados por la relatora. Chaltumay Come Antu.